Estamos aquí para decirte que no temas nunca más al enemigo de tu alma, por lo menos al enemigo espiritual llamado adversario, Satanás, diablo, príncipe de este mundo, aquel que te ha susurrado, te ha aterrado, te ha perseguido, te ha sometido, te amenaza y aún, aunque no lo haga, quedaste tan traumatizado, tan traumatizada que te da miedo de solo nombrarlo. Basta de temerle. Te voy a decir al menos algunos porqués. Si bien la Biblia no comienza desde el libro de Génesis, no fue el primer libro que se escribió, y de hecho sabemos que se supone que lo escribió el profeta Moisés. Moisés no estuvo en el principio de la creación. Moisés no estuvo presente en el Génesis. Él relata y seguramente encontró la manera como judío, como parte del pueblo de Dios, encontró la forma de poder ejemplificar y llevarnos a entender cómo fue el principio de las cosas, pues todos los pueblos de la tierra han encontrado desde la antigüedad la manera de, según su entender, poner en palabras o en ilustraciones o en imágenes, en relatos, cómo para ellos es que el mundo visible fue creado de lo invisible. Si bien esto es lo que sabemos, pero también creemos absolutamente que hay verdades de los cielos escritas en líneas de la escritura, de la Biblia. Y podemos recordar cuando en esta propuesta de Moisés nos lleva a comprender cómo Dios puso cada cosa en su sitio. Dirás, ¿y qué tiene que ver esto con dejar de temer a Satanás? Si conoces un poco el relato bíblico, sabrás que Satanás fue un ser derrotado por Jesucristo al resucitar de la muerte. Jesús destronó al que tenía el imperio de la muerte. Y también lo podemos leer en el Antiguo Pacto cuando se habla de él como un ser que se paseaba entre los ángeles, también llamados los ángeles hijos de Dios. Era una manera de referirse a ellos, pero no es que eran hijos de Dios como vos y yo somos hijos de Dios. Ahora, el diablo fue antes un ser que estaba al servicio de Dios y que estaba puesto al servicio de los hijos de Dios, hasta que se enorgulleció y quiso tomar el trono de Jesucristo y fue destituido de su lugar de trabajo, de su profesión, de su ministerio. Ya no pudo estar ocupando el cargo que tenía. Fue quitado de ese lugar de poder y de autoridad que tenía. Entonces, Luzbel ya no era quien era, sino que pasó a ser un ser despreciable y comenzó a odiar todo lo que Dios ama. Desde ya no amaba a Dios porque no hubiera ido en contra del proyecto, el propósito de Dios, sino que hubiera permanecido a su lado y se hubiera sumado a servir al hombre, que era la propuesta que Dios, que Yahweh hacía. Ahora, este ángel, este diablo, este ser espiritual que fue un ángel, este ser caído, fue creado. Y la escritura relata el día que él fue creado. Sin embargo, cuando vos viniste a la existencia, a este mundo, no fuiste creado. Cuando leemos el relato en Génesis, dice que Dios sopló aliento de vida en el ser humano. Imaginemos que no fue tal cual así, imaginemos que no es que tomó
un poco de barro y dio forma a un cuerpo y entonces le dio vida y también le habló y también le puso espíritu. Imaginemos que ese relato no nos encaja y no lo creemos mucho. Lo cierto es que como haya sido, aunque Moisés haya tomado ese ejemplo para que podamos comprender, lo cierto es que Dios es espíritu y que Él pone de sí mismo, de su propio espíritu en nosotros para que cobremos vida. Es del propio espíritu de Dios que cobramos vida espiritual. Una cosa es la vida física y otra cosa es la vida espiritual. Y es Dios quien sopló de su propio aliento, de su propio espíritu, para que cobremos vida, para que vengamos a la existencia del reino espiritual. Entonces, no fuiste creado como un ser aparte de Dios, como si fue creado el ángel Luzbel, y así como Dios creó a los animales y como Dios creó el reino vegetal, como Dios creó el reino mineral, sino que Dios puso de su espíritu en tu espíritu. No sos aparte de Dios, sino que venís de Dios. Entonces, tu lugar de autoridad es superior al que dice Satanás tener. Él fue un ángel caído, destronado. En cambio vos no fuiste un ser creado, sino que venís del propio espíritu, del Dios eterno. Basta de tener miedo a un ser creado cuando vos no fuiste creado, sino venís de la propia esencia de Dios. Te amamos.